Estamos identificando qué es, de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Itzul Girón, tecnóloga, nos va a ayudar sin duda a entenderlo mejor. Itzul, cuéntanos quién eres y qué haces. Yo soy CEO del primer laboratorio tecnológico en México dedicado al desarrollo e implementación de inteligencia artificial. Tenemos infraestructura crítica, tarjetas con mucho poder, son H100 de la última generación de NVIDIA para poder hacer nuestros desarrollos. Y cuando hablas de hacer desarrollos, ¿qué desarrollos son? Ponos algunos ejemplos del tipo de Por cuestiones que supuesto, hacen. estamos entrenando el primer modelo LLM entrenado con datos mexicanos. ¿Qué significa esto? Que estamos tomando un set de datos de Llama, de un modelo de lenguaje largo, que vamos a reentrenar con muchísimos datos mexicanos, que son desde data pública, data privada, para tener un modelo inteligente que pueda dar servicio al despliegue de agentes cognitivos en México. ¿Por qué sería importante tener una inteligencia artificial mexicana? ¿Por qué se requiere, digamos, en una colectividad determinada, en este caso en un país, tener inteligencia artificial propia? Porque es una ventaja competitiva. En este momento, algo que están haciendo las naciones más inteligentes, más grandes, están acumulando una gran cantidad de datos que le va a permitir a las inteligencias artificiales generar respuestas más asertivas, pero también mucho más estratégicas. Si tú necesitas una respuesta inteligente, necesitas tener datos contextuales para que a partir de esos datos contextuales, una inteligencia artificial pueda inferir mejores respuestas, pueda dar mejores resultados, pueda potenciar negocios, pueda potenciar industrias, pueda favorecer metodologías nuevas para educación, entendiendo los contextos de cada país. De eso hablamos cuando hablamos específicamente de soberanía de inteligencia artificial, que es un concepto muy importante del por qué los estados y las naciones tienen que potenciar la creación de datos y la utilización en modelos inteligentes. Déjame ver si lo entiendo. Eso quiere decir que si yo le hago una pregunta sobre una cuestión relevante para México a una inteligencia artificial generativa diseñada y desarrollada en otro país, en otra latitud, me va a dar una respuesta menos precisa de la que me daría una inteligencia artificial diseñada en México con data mexicanos. Así es, porque es importante que las inteligencias entiendan el contexto, pero sobre todo que se capitalice ese valor, ¿no? A veces no entendemos el valor de tener datos, sino hasta que los empezamos a explotar de una manera tangible, ¿no? Con estrategias tangibles. Es importante justamente que los datos respondan a una estrategia de desarrollo tecnológico en un país y esto significa capitalizar datos y favorecer el desarrollo tecnológico, porque estamos en un momento global muy importante en el que las naciones más adelantadas en el tema de tecnología están ocupando todas estas capacidades tecnológicas para favorecer su economía, la educación y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. ¿Algún otro país en América Latina está haciendo lo que ustedes están haciendo en México? Hay un modelo en Brasil, que es el otro único país que tiene un modelo de lenguaje largo, que está entrenando este tipo de modelos y fuera de nosotros, no. O sea, eso quiere decir que tienen un liderazgo no solo nacional, sino regional en el Así es. laboratorio que tú Así es. diriges. Y estamos no solamente desarrollando estos modelos de lenguaje largo, estamos desarrollando marcos regulatorios de agentes cognitivos autónomos para que toda la tecnología que desarrollemos tenga las directrices éticas, deontológicas, jurídicas para poder desplegar inteligencia autónoma. Estamos intentando entender, y nos has ayudado muy bien hasta este punto, qué es lo que se hace cuando se desarrolla inteligencia artificial. Y hay un concepto, una idea que es la que colocamos, digamos, como título a esta cápsula, que es el tema de los gemelos digitales. ¿Qué son los gemelos digitales? Cuéntanos de qué va eso. Los gemelos digitales son una de las aplicaciones más ricas, digamos, de la inteligencia artificial. Un gemelo digital es la representación de un objeto físico, de un entorno real, físico, en un entorno virtualizado. Y que pueden ser tanto objetos como personas.
Esto es algo muy importante porque también hay digital twins humans. Y estos gemelos digitales se utilizan básicamente para poder hacer simulaciones y predicciones en un entorno virtualizado. Se ocupan diferentes capas de sensorización del mundo, que esto es algo súper relevante. Un tema es la inteligencia artificial, pero otro tema es cuando hablamos de IoT o dispositivos que nos permiten tener señales del mundo real, como desde un sensor que va a una máquina y saber sus vibraciones, la temperatura, la humedad, la altitud, la posición geográfica y todos estos datos se analizan para poder hacer análisis predictivos de cómo va a funcionar esa utilería o ese objeto en ciertas condiciones. Entonces tú puedes simular cómo un cuerpo puede desgastarse si existe mayor vibración y necesitamos un cambio de piezas en toda una infraestructura, o puedes simular cómo se van a mover las personas en un supermercado de acuerdo a cómo estén acomodadas las cosas. Puedes hacer simulaciones a gran escala del mundo incluso, ¿no? Uno de los proyectos más ambiciosos es el que está desarrollando NVIDIA, que es un Digital Twin World, que está adquiriendo todas las señales del mundo para poder generar un gemelo digital del mundo como tal, ¿no? ¿Y de cómo nos comportamos nosotros en el mundo? Y de cómo se comportan los objetos ante cierta aplicabilidad de situaciones y de sensores y de variables climatológicas y variables de diferentes tipos. Pero hay una diferencia que tú misma hacías y que quiero que te detengas en ello un poco. Sí. No es lo mismo y no tiene las mismas implicaciones el desarrollo, la generación, la utilización, déjame decirlo así, de los gemelos digitales de objetos que de los gemelos digitales de personas. Así es. ¿Qué dirías? ¿Qué te sugiere esta pregunta? A ver, desde el inicio de los tiempos hemos tenido análisis estadísticos, ¿ok? Estos análisis estadísticos que se hacen contemplando características de una persona. Es exactamente ahora lo mismo que pasa con los digital twins humanos. Les damos características de una persona a un identificador en un entorno virtual, que no es una persona real. Esto es algo importante. No puedes tú simular a una persona real. Necesitarías muchísima potencia computacional para simular a una persona y sobre todo que toda la tecnología está dirigida a resolver problemas. Y tú tienes que buscar la manera de optimizar cómo construyes entornos, datos, cómo generas los mejores resultados, pero siempre optimizando. ¿Y esto qué significa? Tú le pones datos a un Digital Twin Human para un objetivo en específico. Hay modelos que te permiten medir el crecimiento poblacional. Nosotros estamos desarrollando un modelo de autómatas celulares para predecir en dónde sería la mejor ubicación, por ejemplo, para colocar una escuela dentro de los próximos 10 años. ¿Esto qué significa? Que necesitas como input datos de cómo está creciendo la población, qué tipo de población es, datos contextuales, sociodemográficos que te permitan hacer una proyección a futuro. ¿Para qué? Para un objetivo positivo, ¿no? La tecnología y el desarrollo tecnológico tiene que ver más con el propósito con el que haces la tecnología y la desarrollas y con las cualidades benéficas que da eso a la población, ¿no? El beneficio que se puede transferir. Y en ese sentido, el desarrollo tecnológico siempre debe de estar orientado a generar un beneficio a la sociedad. Esa es una premisa de convicción muy importante, la conozco, muy tuya, pero ¿será la misma premisa de comportamiento de todas las personas que desarrollan inteligencia artificial? Por supuesto que no. Y eso debe ser muy claro, ¿no? Y por eso también tenemos que abordarlo desde una perspectiva en donde necesitamos marcos regulatorios técnicos. A ver, explícanos qué quiere decir marcos regulatorios técnicos y además repetiste la palabra técnicos. Sí. Es importante entender que la tecnología se regula con
tecnología, es importante entender cómo funciona la tecnología, cómo funciona en este caso la inteligencia artificial, el IoT, las redes neuronales y todas las tecnologías y modelos que hoy se están desarrollando para empezar a hacer simulaciones más específicas y empezar a desarrollar proyectos bastante relevantes como un chat GPT y todas las tecnologías que le vienen por delante. Los agentes cognitivos autónomos, los robots. Todo este tipo de tecnología necesita marcos regulatorios que se programan en los mismos modelos. No son externos. Necesitamos entender hacia adentro de los robots, hacia adentro de los modelos qué sucede. En principio, lo que se establece es la trazabilidad de los datos con los que fueron entrenados. Quizá no puedas saber lo que sucede adentro de una caja negra, pero sí puedes tener una trazabilidad de los datos y los tipos de modelos que tienes. También se necesitan estos marcos regulatorios respecto a cuáles son los marcos deontológicos, éticos y jurídicos en los que va a actuar un agente. Porque no es lo mismo entrenar un agente que actúe aquí en México con ciertas características y responsabilidades, ¿no? que tienen que mediarse a un agente que es entrenado en Estados Unidos para otros fines. Entonces, cada propósito de la tecnología también tiene sus marcos regulatorios y eso es importante identificarlo. Es muy interesante porque para mí como abogado, los marcos regulatorios en los que pienso inmediatamente son los que generan, déjame decirlo así, las autoridades del Estado, ¿no? Los decretos de un presidente, las leyes de un poder legislativo, las sentencias de los jueces van generando marcos regulatorios. Tú nos dices lo que se necesita acá no son ese tipo de marcos regulatorios, sino marcos regulatorios técnicos al interior de los propios desarrollos tecnológicos. Son marcos regulatorios que le permitan a los modelos tener directrices éticas, deontológicas y jurídicas según su propósito. Esto es muy importante, ¿no? No es lo mismo desarrollar un modelo para generar el mejor speech para un chico que está estudiando y que va a analizar sus emociones o tal, o generar ese mismo modelo para protección ciudadana que tenga un reconocimiento visual y en la parte de seguridad, ¿no? Entonces, cada propósito de la tecnología debe de tener sus marcos regulatorios y en este caso empiezan de lo general a lo particular, ¿no? Hablamos desde los derechos humanos, los códigos internacionales que hoy nos han permitido también mantener la paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa información en modelos más complejos o en sistemas más complejos, sobre todo los que tengan autonomía, van a ser necesarios. Van a ser necesarios para que se pueda regular y se pueda entender la trazabilidad en las decisiones, pero sobre todo que a la hora de tomar una decisión tome en cuenta este conocimiento o esta experiencia humana para poder tomar una decisión, ¿no? Y en la medida en que nosotros podamos comunicar, establecer esa comunicación simétrica con las máquinas y poder transferir ese conocimiento, vamos a poder tener regulaciones o agentes regulados y agentes éticos, agentes que puedan tener nosotros la seguridad de implementar sistemas seguros, ¿no? Que podamos tener esa seguridad. Se habla mucho de la necesidad de contar con una ley, con una legislación sobre inteligencia artificial. En caso de que eso fuera, digamos, importante y fuera viable, ¿cómo debería de ser esa ley? Esa ley debería de responder a un planteamiento estratégico como nación. ¿Qué queremos como nación? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué tipo de sociedad queremos ir? Pero sobre todo, hoy, ¿qué problemas queremos resolver? Si tenemos problemas en salud, en seguridad, en educación, en los vértices, deberíamos de estar generando sistemas que nos ayuden a optimizar eso, ¿no? A optimizar todo el trámite burocrático, todos los problemas que hoy tengamos en México. Y estas leyes de inteligencia artificial deberían de responder a esa estrategia, a favorecer la tecnología. ¿Por qué? Porque estamos en un momento histórico en el mundo, ¿no? En un momento en el que la tecnología no va a dejar de suceder, ¿no?
va a seguir adelante. Y que necesitamos entender la tecnología, desarrollarla para que en los próximos 10 años podamos tener las capacidades instaladas, tanto energéticas como tecnológicas, como en educación, para hacer frente a los nuevos requerimientos del mundo, ¿no? Cada vez el mundo se va a empezar a comunicar más rápido, va a tener más necesidades de compras, va a tener necesidades de educación de otra manera. Entonces, todo está evolucionando y nosotros como país deberíamos de generar estas estrategias y luego estas leyes que favorezcan el desarrollo tecnológico de la mano, por supuesto, de una supervisión, pero sobre todo de un modelo de gobernanza. Gobernanza es algo muy distinto a un modelo regulatorio cuadrado, tradicional, ¿no? Los mecanismos de gobernanza los tenemos que experimentar desde el entendimiento en que la tecnología evoluciona. Las leyes siempre se quedan atrás de la tecnología. Nunca has visto una ley que vaya delante de la tecnología. La gobernanza nos permite entender cuáles son los riesgos de un sistema. Cómo vamos a contener esos riesgos, de dónde estamos sacando la información, dónde están los comités que se tienen que formar para evaluar el propósito de un sistema. Esos mecanismos de gobernanza nos van a permitir generar tecnología más segura, pero sobre todo no limitar el desarrollo tecnológico. Entonces, una ley sí, pero una ley que promueva, no que limite el desarrollo tecnológico. Por supuesto. Y un esquema de gobernanza, déjame decirlo así, del fenómeno tecnológico. ¿Y quiénes serían idealmente los sectores o actores protagonistas de ese modelo de gobernanza? Bueno, tiene que ser multiactor en principio, ¿no? Esto afecta a todos los vértices de la sociedad, tanto en la parte empresarial, gubernamental, civil, ¿no? Es muy importante que exista el involucramiento de todos estos sectores porque se definen no solamente estándares, sino se define una directriz de hacia dónde va a avanzar la tecnología y qué problemas vamos a atacar en principio, ¿no? Y hasta dónde los datos, que son la gasolina de este motor de la inteligencia artificial, hasta dónde los datos vamos a poder utilizando respetando los derechos humanos y los derechos civiles de los ciudadanos. Ese tema de los datos ha sido recurrente en las entrevistas de este curso. ¿Por qué es tan importante el tema de los datos personales? El tema, bueno, existen datos y existen datos personales. Sí. Respecto a los datos personales, por supuesto, debemos de tomar una perspectiva, ¿no? Existen hoy dos perspectivas, tanto la europea como la de Estados Unidos, que lo ve más hacia el tema de mercado y como tú eres un cliente, vamos, ¿no? Los datos personales hoy en México tenemos leyes que los protegen y eso es importante seguir protegiéndolos, ¿no? Es muy importante que tus datos personales sigan siendo. Sin embargo, yo puedo decirles que de la inteligencia artificial tal vez el 2% pueden llegar a ser datos personales. Existe otra metodología que son los datos sintéticos, que son todas las simulaciones que se pueden hacer a partir de cierta información. Y que no hay que tener miedo, sino hay que entender cómo conocer tecnológicamente el propósito con el que se está desarrollando la tecnología. Si alguien me dice, oye, me vas a dar tus datos personales, voy a saber tu temperatura, cuerpo, pero te voy a prevenir todas las enfermedades de aquí a los próximos 20 años, por supuesto, ¿no? Yo quiero que se mejore mi salud, ¿no? Pero también debo de tener el control de poder decir, esto ya no lo quiero. Y en ese sentido se pueden establecer esas directrices muy claras, no respecto a limitar el uso de los datos, sino a favorecerlos para propósitos claros, para tener la claridad también de que eso pueda ser, tener un beneficio como ciudadano, ¿no? Itzul Girón, ha sido un gusto tenerte aquí. Ha sido muy clara tu exposición de temas complejos, pero que nos ayudan a entender muy bien si va a venir una regulación, por dónde debería venir esa regulación en México. Gracias. Muchas gracias.